Olá a todas y todos. Hoy vamos a continuar la discusión sobre el movimiento de la sociología alemán en el sentido de retomar el capitalismo como categoría, como concepto analítico. Vimos en la clase pasada todo el movimiento teórico de Wolfgang Streeck y ahora vamos a desarrollar y trabajar juntos más uno de los principales nombres de esta retomada del capitalismo como concepto analítico, que es el profesor de sociología de la Universidad de Jena, de la Friedrich Schiller Universität Jena, Klaus Dörr. El punto de partida de Klaus Dörr es la crítica al llamado giro antiproductivista del pensamiento social alemán que irrumpió en los años 70. El motor de este giro fueron las especulaciones sobre una posible crisis de la sociedad del trabajo y de sus energías utópicas, tal cual descrito por Jürgen Habermas y Klaus Hof. Dichas especulaciones se sustentaban en interpretaciones que atribuían a la implementación del estado de bienestar social el carácter apaciguador de la lucha de clases y se desarrollaron a partir de lecturas sobre la llamada sociedad postindustrial, que habría llevado a la formación de una masa superflua por medio de la sustitución a través del avance tecnológico del trabajo vivo por el trabajo muerto. Estas especulaciones llevaron a una parte significativamente relevante de la crítica social alemán a destituir la centralidad del trabajo como categoría sociológica fundamental y a realizar un abandono progresivo del conflicto socioeconómico como objeto de investigación. Con el ánimo de cuestionar la plausibilidad del giro antiproductivista, Klaus Dörr lo confronta con una inmensidad de investigaciones empíricas. Se trata, por lo tanto, de un autor que combina la propuesta teórica innovadora con un conjunto de investigaciones empíricas propias. Sus datos empíricos enfatizan en la situación del trabajo y la relación entre precariedad y financiarización. De manera irónica, el autor muestra que, mientras la filosofía y la teoría sociológica alemán decretaban el fin del proletariado, la realidad social subyacente mostraba que la clase trabajadora mundial y alemán se había duplicado entre 1975 y 1995. Klaus Dörr mostra que sería imposible comprender la situación de la clase trabajadora en el estado de bienestar europeo y sobre todo alemán, sin considerar una serie de variables contradictorias internas. Las principales de ellas fueron señaladas en amplios estudios empíricos que describían el papel de los programas de trabajadores inmigrantes, Gastarbeiter, en la jerga de la antigua Alemania occidental,
en la estos trabajadores inmigrantes como fundamentales para la preservación de una relación desproporcional entre ganancias y salarios que viabilizaba la tasa de explotación necesaria para la expansión del capital. Partiendo de esta crítica, Klaus Dörr propone retomar el capitalismo y el trabajo como categorías analíticas, y lo hace de manera muy innovadora. Al retomar el concepto de Landnahme, creado por Rosa Luxemburgo y desarrollado por David Harvey a partir de la noción de acumulación por disposición. El concepto Landnahme es muy difícil de traducir al español, al portugués. Tampoco es simple o sencillo de traducir al inglés, mas podemos ver como algo literalmente muy cerquito de la palabra acaparamiento de tierras. El importante todavía es que Dörr parte de la premisa de que el capitalismo es una economía de mercado que se autoniega continuamente. Para él, el pensamiento económico liberal, basado en la idea de competencia y eficiencia como ausencia de coacción y regulación, enmascara tanto la dinámica capitalista como la dimensión político-estatal de su propio proyecto. Si por un lado la propia economía ortodoxa reivindica al Estado como aquel que determina las reglas de juego y como árbitro que vela por su aplicación, por otro lado, Klaus Dörr muestra que los actores del mercado operan sobre la base de mecanismos de cooperación opuestos a la competencia y dependen del cálculo y de las experiencias con las estabilidades sociales elementales para desarrollarse. En este sentido, Klaus Dörr sostiene que la tesis ortodoxa o la tesis liberal de la economía pura de mercado cumple una función ideológica, pues oculta las relaciones de poder y de política que permean las relaciones de intercambio de mercancías. Sostiene también que cumple, la tesis de la economía pura del mercado, cumple también una función estratégica, pues en situaciones de crisis siempre puede atribuirle la culpa a los errores de la regulación existente y mantenerse eternamente válida. A partir de esta crítica, Klaus Dörr concluye que la intervención política regulatoria es una constante en el desarrollo del capitalismo. En la misma línea de Rosa Luxemburgo y de David Harvey, subraya, sin embargo, que este desarrollo siempre se depara con barreras temporales espaciales a la acumulación, que requieren ser superadas para su continuidad. La idea luxemburguista de la imposibilidad de realización completa de la plusvalía en su lugar de producción y de los límites de la capacidad de absorción de la demanda y oferta en un determinado espacio es retomada por Klaus Dörr para demostrar que la acumulación del capital
exige para perpetuarse de nuevos territorios no capitalistas que puedan proveer nuevos recursos, materias-primas y mercados de trabajo. No obstante, a diferencia de Rosa Luxemburg, Klaus Dürre asume el argumento de David Harvey, según el cual los espacios no capitalistas no se resumen a territorios o modos de producción ya existentes, lo que haría el proceso de expansión del capital un fenómeno irreversible, que tendría por su lado a un fin. Al contrario, la necesidad permanente de superar las fronteras de la acumulación lleva al capitalismo a producir espacios no capitalistas, que posteriormente la expansión del capital lo expropiará. Con ello, indica el autor una cadena de landnahme, de acaparamientos de tierras que se vuelve en principio infinita. A partir de estas consideraciones, Klaus Dürre sugiere una tesis como explicación del desarrollo del capitalismo, que se refiere a la acumulación del capital por medio de la toma de espacios no mercantilizados existentes o producidos activamente por el propio capitalismo. De esta tesis, Dürre deduce que el capitalismo funciona con base en una dialéctica adentro-afuera, dentro-fuera, según la cual los límites de su capacidad interna de acumulación exigen el despojo de un afuera, áreas, terrenos, grupos o ambientes grupos sociales o ambientes no mercantilizados. Esta ecuación, sin embargo, solo se concretiza por medio de intervenciones estatales, políticas e intervenciones regulatorias. Para Klaus Dürre, la toma capitalista del afuera es un proceso que se pasa necesariamente en este tipo de intervención estatal, en un tipo específico de violencia estatal. La constatación de la dimensión política que atraviesa la dialéctica dentro-fuera cumple dos funciones en el argumento de Dürre. Por un lado, confirma su crítica al pensamiento liberal económico de que la regulación está inscrita en el desarrollo del mercado. Por otro lado, corrobora el argumento de Luxemburg y David Harvey sobre la repetición de la acumulación primitiva. Se observa que, de acuerdo con Klaus Dürre, el fenómeno descrito por Karl Marx retorna en sus múltiples dimensiones. Yo pienso el fenómeno de la acumulación primitiva. Es decir, expansión violenta, colonización, despojo y violencia política regulatoria. Para Karl Marx, la acumulación primitiva implicó la necesidad de proveer potencial fuerza de trabajo para la construcción del sistema capitalista por medio de la separación entre productores directos y medios de producción. De acuerdo con Klaus Dürre, esto significó la expropiación de los campesinos, la creación de trabajadores asalariados doblemente libres y la monopolización de la propiedad privada por un pequeño grupo social. Se trata, en las palabras de Klaus Dürre o en su interpretación sobre Karl Marx,
del surgimento del capitalismo en un ambiente no capitalista. Además de esa expropiación interna, Marx se refiere al hecho de que la acumulación primitiva dependió de una expansión externa, cuyo principal ejemplo lo constituye el colonialismo y la esclavitud. Interna y externa, la expropiación capitalista se dio para Klaus Dürre, en una continuación del pensamiento de Marx, como un proceso dotado de un alto grado de violencia. Violencia explícita, violencia directa no económica, violencia política, violencia jurídica. En su descripción del tránsito interno de la acumulación en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, resalta el empleo de una legislación sanguinaria. El campesino expropiado violentamente de la tierra, expulsado y convertido en vagabundo, fue torturado, marcado y azotado por leyes terroristas y grotescas en la disciplina exigida por el sistema del trabajo asalariado. No obstante, en lo referente al aspecto político y regulatorio de la acumulación primitiva, como fue descrito por Marx, Klaus Dürre, en la línea de David Harvey, hace una salvedad. Para él, no se trata de una cuestión solamente de brutalidad. Sí, hay violencia y brutalidad, pero también es posible reconocer el carácter indispensable de la intervención estatal, no solamente en prescripciones autoritarias, sino en la utilización de una forma de precariedad producida políticamente, capaz de disciplinar la fuerza de trabajo libre para actividades en el nuevo espacio objeto de mercantilización. Para Klaus Dürre, la comprensión de la acumulación capitalista se sustenta en un movimiento continuo de creación y expropiación permanentes de espacios no mercantilizados, encuentra su sustento e inspiración empírica en el estudio del paso del Fordismo, de la acumulación fordista, al capitalismo financiero, a la acumulación neoliberal. Y tiene como axioma una interpretación positiva del periodo de la posguerra hasta los 60, los Trente Glorieux en Europa Occidental, Japón y los Estados Unidos. David Harvey muestra que el Fordismo construyó por medio de inversiones en infraestructura, en cualificación de la fuerza de trabajo, así como en fábricas y máquinas, condiciones para la explotación económica en un determinado espacio de tiempo, en un determinado espacio geográfico. Estas intervenciones solo pudieron ser amortizadas a largo plazo, hecho que hizo del Estado una pieza clave para los movimientos del capital, ya que éste, al absorber excedentes a través de inversiones en bienes públicos, en ciclos largos, creó una estrategia de desarme del dispositivo de la sobreacumulación. Klaus Dürre interpreta las inversiones del Estado en la producción de bienes públicos como la formación de un afuera que, a pesar de contribuir al desempeño de las actividades económicas, es en un primer momento inaccesible para la acumulación privada.
Con lo anterior se construyen las condiciones para una nueva expropiación capitalista. Es decir, después de que las inversiones públicas en carreteras, aeropuertos, oferta de energía, telecomunicaciones, asistencia en salud, etc., se amortizan después de que las inversiones públicas se amortizan, convirtiéndose en un obstáculo para la valorización del capital, la producción de estos bienes y servicios va pasando paulatinamente a manos de actores privados del mercado. De esta forma, cuando el control de bienes y servicios que antes eran producidos por el Estado pasan a empresas privadas, se abren nuevos campos para la inversión de capitales excedentes que ahora pueden ser convertidos en medios para la producción de plusvalía. Esto solo es posible, sin embargo, debido a los cambios en las relaciones de propiedad y como consecuencia, los antiguos productores de servicios públicos, como las agencias estatales, fueron separados de los medios de producción que pasaron por medio de la privatización a manos de empresas privadas. Junto con las privatizaciones, Klaus Dürre considera la financiarización como uno de los mecanismos centrales de los procesos contemporáneos de acumulación por la NAME, por expropiación, por acaparamiento en el ámbito del capitalismo neoliberal. La financiarización, entendida por Klaus Dürre como el aumento exponencial de las transacciones financieras desde los años 80, crea nuevos instrumentos de disposición de familias e individuos, promoviendo una redistribución de la riqueza de abajo hacia arriba de la pirámide social. El caso más evidente son las burbujas inmobiliarias, como las ocurridas a finales de los años 2000 en Estados Unidos y España, y que llevaron a una transferencia sin precedentes del ahorro de las familias de ingresos bajos y medios a instituciones financieras, además de comprometer el ingreso futuro de estas familias de trabajadores debido a los intereses de las deudas contraídas y que continuaron existiendo incluso después de la entrega al sistema financiero de los bienes financiados. Un caso similar se viene dando con muchos de los fondos de pensiones, que después de sucesivas pérdidas en sus aplicaciones financieras, ya no logran garantizar la jubilación de los que contribuyeron durante toda su vida profesional a la formación del respectivo fondo. De igual manera, se evidencia la manipulación constante de las transacciones basadas en los valores de las acciones. Son mecanismos que en el proceso de financiarización traen inmensa riqueza poco a costas de muchos. En resumen, se puede decir que el gran mérito del trabajo de Klaus Dürre es el hecho de que confiere configuraciones macrosociológicas a la tesis de que el capitalismo comprende la expansión permanente de la acumulación del capital por medio de la expropiación de espacios no mercantilizados. Para el autor, estas tesis es un modelo que de forma permanente ha sido comprobado empíricamente. Se trata, pues, de un precursor en el debate sobre la retomada del capitalismo como categoría analítica de la investigación social. Los invito a todas y todos
a estudiarlo y a debatirlo. Muchas gracias.